Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía, política. Y hoy tenemos un invitado muy interesante. Estamos con Raúl Ochoa. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Raúl es experto en economía, integración regional. Raúl, primero quería preguntarte por las perspectivas de la Argentina y el comercio internacional. Este es un año que comenzó con la devaluación, se ve que va a haber menor actividad económica, algunos hablan de recesión. A las empresas esta devaluación, ¿les ha mejorado su competitividad? ¿Pueden aumentar las exportaciones o es insuficiente? Digamos así, estaban peor antes, lo cual no quiere decir que estén bien hoy. El problema argentino, desde el punto de vista de competitividad internacional, pasa por el tipo de cambio, pero pasa por una cantidad de cuestiones adicionales, ¿no? O sea, ha habido un deterioro de la capacidad argentina de competir en una cantidad de mercados. Y esto tiene que ver, por un lado, por una cantidad de instrumentos que no se están aplicando correctamente. Y con esto quiero decir brevemente, por ejemplo, hay un enorme atraso en la devolución del IVA. O sea que a los exportadores netos, aquellos que exportan más de lo que venden al mercado interno, les complica la vida y mucho. También en los reintegros a las exportaciones. Y yo diría que a su vez una cantidad de costos que han subido inclusive por encima de la inflación, que tienen que ver con lo que se denomina en términos técnicos facilitación de comercio. ¿Y Entonces, cuáles son estos? Y fundamentalmente, por ejemplo, logística, transporte y seguridad. Ajá. Vos pensás que a mayor distancia los problemas desde el punto de vista de transporte, en cuanto a disponibilidad de carga en condiciones adecuadas, es hoy un problema serio, y los temas de seguridad han incrementado costos muy fuertemente. Inclusive uno sabe, y lo ha visto en trabajos de especialistas en el tema, los problemas de saturación de tránsito elevan fuertemente los costos de transporte internamente en las ciudades y en los alrededores. Claro, con lo cual se está viendo ahora con la entrada de la cosecha gruesa. Exacto, es un fenómeno que claro, se repite. y lo ves en otro tipo de productos en la entrada en distintos lugares. O sea, quiero decir, los problemas de infraestructura tienen a la larga elementos de costos que hacen como si tuvieras barreras al comercio no puestas por los países que son posibles clientes de la Argentina, sino internamente. Y eso es un tema que se ha descuidado bastante en los últimos años. Raúl, ¿y los mercados a los que la Argentina abastece? Por ejemplo, uno de los principales es Brasil. Sí. ¿Qué está pasando con Brasil hoy? Con Brasil está pasando lo siguiente. Primero, un tema que ya viene de, yo diría, los últimos 5 años y se nota fuertemente en la balanza bilateral. Argentina depende muchísimo de Brasil en el tema automotriz, pero cuando uno mira las cifras del grado de dependencia, quiere decir, la mitad de las exportaciones argentinas a Brasil están vinculadas al complejo automotriz. Y eso es exagerado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto implica que ha pasado algo con el resto de los productos que la Argentina habitualmente exportaba a Brasil. Ahí mismo ha perdido competitividad la Argentina. Claro, el trigo, por ejemplo. Claro, es un mercado exactamente. O sea, cuando empezás a mirar, claro, cuando uno empieza a mirar la lista, se da cuenta que rubros tradicionales de exportación a Brasil están muy achicados. Uno claramente es el trigo. Entonces, ¿qué sucede? Apenas hay un problema de retracción en el mercado brasileño desde el punto de vista automotriz. Este año, convengamos, no es la caída que está teniendo la Argentina en su mercado interno. Brasil está cayendo en el orden del 5 o 6%
en el primer trimestre y yo calculo que no llega al 10% de caída total en el año. Estamos hablando aparte de un mercado de 3.850.000 vehículos, estamos hablando de una dimensión muy grande. Impacta en la Argentina por dos razones. Primero porque en Brasil hay un programa que se llama Innova Auto, que claramente atrae inversiones y entonces lo que está creciendo es la producción local y hay una caída de las importaciones, inclusive de las importaciones argentinas que está dentro del Mercosur. Y por otro lado, lo que se observa es que hay como un desplazamiento de modelos. Y esto es un tema mucho más complejo, es para un programa especial, pero lo cierto es que ese programa de Innovar Auto implica fuertes inversiones de las terminales ubicadas en Brasil y hay 11 terminales nuevas. Entonces ahí van a aumentar su producción y la gama de productos. Claro. Raúl, en el mundo están creciendo, o sea, no sé si están creciendo, pero cada vez se están firmando más acuerdos de libre comercio, ¿no? Sorprende el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Argentina claramente está retrasada, ¿no? El Mercosur como tal está retrasado, claro, sí. Claro, y el Mercosur. Argentina es un país productor de alimentos. ¿Cómo le impacta esto? Sí, y es excelente la pregunta porque en realidad, primero, hay mega acuerdos en danza muy importantes. Uno es justamente que es el transatlántico, Estados Unidos, Unión Europea. Y por otro lado hay también uno enorme que es el transpacífico, que es Estados Unidos nuevamente con países de la Alianza del Pacífico, lo que se llama México, Colombia, Perú, Chile, y todos los países del ASEAN, más Japón, no está incluido China. Y después hay una enorme cantidad de acuerdos bilaterales cuya numeración sería larguísima. Y lo cierto es que el Mercosur y Argentina en particular, y Brasil también, por supuesto, están hasta el momento fuera de todo esto. Lo que uno no obtiene y otros obtienen, porque en definitiva de lo que estamos hablando son de clubes privados. O sea, cada acuerdo de este tipo establece preferencias y un margen de beneficios entre los socios. Y por supuesto, si es entre los socios, a los que no son socios quedan afuera. No pueden aprovechar esa ventaja. Acceder a esas ventajas. Claro. Cuando hay toda una cantidad de acuerdos de ese tipo, los que no están en alguno de estos acuerdos, lo que le va a suceder, que les va a ser más fácil al resto de los países ingresar sus productos a los que no suscribieron, y cada vez le va a ser más difíciles a los que no suscribieron entrar en los otros, en este caso Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque estás perdiendo preferencias con respecto al resto. Y por supuesto, dentro de esa pérdida de preferencias, también se incluyen los productos con valor agregado alimenticio. Entonces, es indispensable que la Argentina y fundamentalmente el Mercosur avancen primero de todo con la negociación con la Unión Europea, que, si mal no me acuerdo, para este mes de abril tiene que tener algún tipo de definición política ya importante para poder terminar durante el año 2014. Y después hay que comenzar de nuevo una ronda con los países de la región. Y yo, ¿cómo con los países de la región si me estás hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, Transpacífico? ¿Por qué por la región? Porque en todos los acuerdos que han firmado Chile, México, Perú, Colombia, etcétera, hay una pérdida de preferencias para nosotros, porque han firmado más profundamente con la Unión Europea, con Estados Unidos e inclusive con China, en el caso de Perú, en el caso de Chile, en el caso de México. Y además muchos de ellos... O sea, quiero decir, hay que renegociar favorablemente para decir, che, no nos dejen afuera. No nos dejen afuera a nosotros. Ahora, muchos de ellos, como Perú, Colombia, atraen inversiones a partir de estos acuerdos también. Por supuesto, sí, sí. No se puede separar el comercio de las inversiones. O sea, el comercio es una de las cosas que atrae más el tema de inversión extranjera directa en función a los acuerdos que se van celebrando. De hecho,
salvo el caso de Brasil, pero esto tiene que ver con el mercado y el potencial del mercado que se trata. Exacto. Estamos hablando de 200 millones de habitantes y aparte de un país que incorporó como clases medias 42 millones en los últimos 12, 14 años. Y por lo tanto es de América el país que más inversión extranjera recibe. Pero después, ¿quién está? México. Peleando ahí nomás está Chile. Y después notablemente están Perú, Colombia. Argentina es sexto hoy en inversión extranjera directa. Por tamaño, por potencial, por recursos, etcétera, Argentina tendría que ser como mínimo tercero. Claro, ¿Estamos de acuerdo? Que subir mucho Por una cuestión de este tipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando está afuera, más algunas cuestiones adicionales que tienen que ver con políticas macro desde el punto de vista de atracción de inversiones, la Argentina ha quedado muy rezagado. Y esto tiene que ver justamente con otra cosa. En el tema del desarrollo, o sea, por eso decía comercio e inversiones van juntas, las posibilidades de nuevas actividades están muy ligadas al tema de nuevas inversiones, porque en definitiva, ¿qué implican las inversiones cuando se trata de inversiones en campos nuevos? O sea, ampliación de fábricas o ampliación de servicios, etcétera. Incorporación de tecnología y de conocimiento. Y de eso justamente lo que se trata en esta etapa que estamos. O sea, adquirir mayor conocimiento, que es hoy la ventaja competitiva de las naciones, ¿no? Claro. Hablando de inversiones, bueno, te tengo que preguntar de China, ¿no? De China sí. Constantemente recibimos noticias. Sí. Hace un tiempo fue la compra de COFCO por el 51% de Nidera Global, después COFCO compró otra trader importante, Noble, que tiene presencia en la Argentina. ¿Qué panorama nos podés dar de China? Y China es claramente el jugador del siglo XXI. O sea, no es que el resto deje de jugar, o sea, de los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, etcétera, Japón, pero lo cierto es que China es el global player que se ha agregado. Y digo esto con 3 o 4 cifras para ponerlo en claro. El año pasado, en América Latina, en América del Sur concretamente, China prestó más dinero que el BID, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento juntas. Y cuando uno mira el total de préstamos de China en el periodo que va de los últimos 10 años, China lleva ya más de 100.000 millones de dólares prestados. Eso en préstamos. Desde el punto de vista de inversiones, en algunos países ya es el primer inversor y en otros es el segundo. Y es claramente que la postura actual del gobierno chino es transformar a China en un país inversor mayor de lo que recibe de inversiones extranjeras directas en China. ¿Y esto por qué? Esto es un posicionamiento de China. O sea, no solamente están pensando en llevar menos materias primas a China, o sea, parte de las materias primas elaborarlas en los propios países de origen, de manera tal de bajar los costes, que implica tamaña cantidad de fletes y de transporte de cosas con poco valor. Esta es una de las cosas. Y la otra es el tema de posicionamiento estratégico en cantidad de países de África, de América del Sur e inclusive de Europa y donde lo dejen en Estados Unidos. Claro. O sea que quieren tener una red, una red de abastecimiento por un lado y una red de empresas que tengan capacidad de manejo de marcas globales y marketing. O sea, China hoy es la fábrica del mundo. Indiscutiblemente hay cantidad de productos que se hacen en su totalidad, 80-90% en China. Pero China quiere tener marcas globales. Y el tema de adquirir marcas globales implica adquirir empresas de prestigio internacional. Eso es lo que está haciendo. O sea, quiere tener 15 o 20 Lenovos, para decirlo. O sea, para marcar una marca muy conocida, que era en definitiva la división de computadoras de IBM. Exacto. Bueno, necesita por lo menos 20 Lenovos. Un dato así para tener claro. En esto que hablaba de Brasil, 4 terminales chinas se han instalado para fabricar autos en Brasil. Bien. Bueno, vamos a un corte y los esperamos en el segundo bloque de Cosechas y Negocios.
Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Maíces Illinois, híbridos de excepcional potencial de rendimiento, alta estabilidad, gran estructura de planta y altísimo peso de mil. Maíces Illinois, el objetivo es rendimiento. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios con Raúl Ochoa, economista y experto en integración y en comercio internacional. Raúl, me hablabas antes de los cambios de China, de la estrategia de China. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas para la Argentina? Bueno, como oportunidad implica que en el cambio que está produciéndose en China, hay un crecimiento formidable de las clases medias. Esto tiene que ver con el proceso de urbanización. Estamos hablando de un país que ya tiene más de la mitad de la población urbana, pero que en los próximos años va a incorporar otros 250 millones de personas a ciudades. Al mismo tiempo, no es solamente el traslado a las ciudades, sino que va creciendo el ingreso. China está dejando de ser un país de salarios baratos, o sea, va a continuar siendo, en términos relativos, un país de salarios más bajos que, por ejemplo, Argentina. Esto tiene que ver con la dotación de mano de obra. Pero realmente, desde el punto de vista de salarios más bajos en comparación a otros países de Asia, ya hay traslados de industrias a Bangladesh, a Vietnam, a Pakistán, etc. O sea que el costo industrial de ellos está aumentando. Está subiendo. O sea que esto implica, por un lado, que en cuestiones de alimentos de mayor valor agregado, la Argentina tiene muchas posibilidades. O sea, muchas veces el análisis se centra en el tema de la soja y del poroto y las harinas, y en realidad el tema es mucho más amplio. Y es venderles a ellos el producto manufacturado, porque muchas veces China lo que ha adoptado es una política de importar materia prima para elaborar ellos. Implica que es posible, hay que negociar de una manera diferente con los chinos de cómo se está haciendo ahora. Hay que negociar de una manera diferente con los chinos, hay que seguir todo el proceso chino muy de cerca. Hay que estar establecido en China, que es otro de los temas. Hay que tener en cuenta un poco las dimensiones. Yo voy a dar 2 o 3 puntos de dimensión. Primero, población, 1.350 millones de habitantes.
hay alrededor de 230, 240 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Hay, por supuesto, provincias que tienen alrededor de 180 millones de habitantes. La Argentina es un país de 40 millones y un poquito más. Entonces, la primera cuestión es que hay que centrarse en determinadas regiones del país y trabajar desde ahí en tema de posibilidades para la Argentina. Hay que tener en cuenta a su vez que China va a ser, de acá no más 5 años, el país más importante desde el punto de vista de clases medias. O sea, va a superar a Estados Unidos y a Europa en clases medias. Por lo tanto, empiezan a surgir, como digo, otras oportunidades en alimentación y en otro tipo de cuestiones. Claro, alimentación, por ejemplo, carne, lácteos. Sí, porque hay una cosa que es la siguiente. China ha buscado permanentemente seguridad alimentaria, algo así como también India, como le pasa a todos los países con poblaciones muy numerosas. Pero lo cierto es que China tiene dificultades crecientes, no solo porque le crece la demanda, justamente como consecuencia que la gente come mejor, sino por otro lado por los problemas de contaminación que tiene agua, tierra, aire. Y eso va limitando la capacidad desde el punto de vista agrícola. Entonces, hay una muy buena, digamos, nicho para ubicarse desde el punto de vista de estos sectores medios. Como ya está sucediendo, que están contentísimos los europeos, que algunas empresas ya han salido a flote como consecuencia de que es el segundo mercado a nivel mundial de artículos de lujo y se está transformando en el segundo país emisor turístico del mundo. O sea, los chinos salen y salen en bandadas. Claro, el año pasado salieron 70 millones. Claro. O y sea, hay otros fenómenos que también. quiero decir, porque, ojo, que estamos hablando de tema de bienes y servicios. Claro, hay otros fenómenos también. El caso de una empresa argentina que se instala en China para fabricar vacunas contra la fiebre aftosa. Claro. ¿Hay posibilidades también de servicios agropecuarios? Hay de servicios agropecuarios. Vos pensás que el paquete tecnológico argentino es muy válido para el tema chino. No para todo el territorio chino, claro, pero seguramente el tema de siembra directa y todas las características que tiene alrededor seguramente son aplicables a determinadas tierras en China. Si uno lo piensa desde el punto de vista de servicios, hay posibilidades de, por un lado, tener más estudiantes que aprendan chino y más estudiantes chinos que aprendan español. Y esto implica todo un tema que efectivamente ya existe de intercambio estudiantil. Y pensémoslo desde el punto de vista turístico, por ejemplo. claro. O sea, quiero decir, si hay una cosa que no se puede dejar de mirar permanentemente es la evolución china, porque aparte tiene una velocidad fenomenal. O sea, Cristian, para que uno se ubique, yo he escrito mucho, viste, sobre el tema de la tercera transformación de China. 1995 al 2005, o sea, estamos hablando 10 años atrás, es cuando se produce en China el mayor movimiento de gente que salió de la parte agrícola a las ciudades para ir a trabajar exclusivamente por la comida y el techo. Y lo digo literalmente, por la comida y el techo. El salario se cobraba si al empresario pyme le iba bien. ¿Está claro? 1995-2005. En ese mismo periodo se despidieron 50 millones de personas de las empresas estatales provenientes de la economía planificada sin indemnización, que también fueron a las ciudades. 300 millones de personas se incorporaban al mercado laboral. Es ese periodo donde el mundo no conoció inflación y China tampoco, y sin embargo los precios de las materias primas, ¿cuánto subieron? Claro, 3, 4 veces. Claro. Quiero decir, si no hubiera sido por ese fenómeno, el mundo hubiera conocido inflación y por supuesto China también. O sea, se dio el milagro de que precios de las materias primas crecieran 3, 4, 5 veces y los productos chinos fabricados en China en algunos casos bajaron de precio. Claro. Entonces,
Eso fue 10 años atrás. Hoy estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un país de ingresos medios, no de los ingresos medios altos, sino de ingresos medios bajos. Y que va a mejorar. Va a mejorar, está en $8.000 per cápita. Argentina está en 14, pero hace rato que no estamos en 14. Pero los chinos venían de $120 per cápita en el año 1980. Entonces, cuidado, y estamos hablando del ascenso de las clases medias, estamos hablando de un país que va a ser más inversor en el exterior que las propias inversiones extranjeras directas que reciba China. Estamos hablando de un país que busca marcas internacionales para tener marcas de prestigio y dejar de ser fábrica simplemente. O sea, es el agregado de valor lo que está buscando China. Y en ese tema uno tiene que pensar, ¿y dónde estamos nosotros? Claro. Y nosotros tenemos que estar en el agregado de valor en alimentos, en el agregado de valor de servicios. Recordemos que la Argentina es un país en industrias culturales tremendamente emprendedor y con éxitos personales realmente importantes. Desde el punto de vista turístico podemos avanzar, pero eso implica infraestructura, seguridad, etcétera, etcétera. Y yo diría que tenemos que a su vez buscar complementariedades en algunas cuestiones de tipo industrial, porque sí, China va a seguir barriendo. Claro, como te dije antes, porque tiene una escala bastante importante. Bueno, Raúl Ochoa, te agradezco por estar con nosotros aquí en Cosechas y Negocios y a ustedes los espero el próximo miércoles.